El despertador sonó a las 5 de la mañana y Briar Oaks echó mano de la mesilla de noche para amortiguar el sonido antes de que despertara a Darron. La habitación se sumió en el crepúsculo previo al amanecer y Briar salió con cuidado de debajo de las sábanas, procurando no hacer ruido. Su marido odiaba madrugar y siempre se enfadaba cuando algo perturbaba su sueño. Briar entró de puntillas en el cuarto de baño y cerró cuidadosamente la puerta tras de sí. Incluso en su propia casa, se movía como una sombra, intentando pasar desapercibida. El espejo reflejaba un rostro demacrado con ojeras. 33 años y aparentando 40, pensó, pasándose los dedos por el pliegue del entrecejo, que nunca parecía suavizarse. El agua fría fue un poco tonificante, y Briar empezó a prepararse para ir a trabajar. El turno de mañana en la panadería Sweet Dreams empezaba temprano. Había que amasar y preparar la masa para que el primer lote de productos recién horneados estuviera en el mostrador a la hora de abrir. Este trabajo se convirtió en su válvula de escape, el único lugar donde podía sentirse necesaria. Mientras la tetera hervía, Briar preparaba el desayuno para Darron. Huevos revueltos con bacon, 2 tostadas exactas, café sin azúcar. Justo como a él le gustaba. En 6 años de matrimonio había aprendido todas sus costumbres, todas sus exigencias. Una nota en la nevera. Cena a las 7. No te olvides de revisar el correo y pagar las facturas. Darron Turnblade, director de logística de Nord Stream Industries, siempre le dejaba una lista de tareas pendientes. Era como si sin sus recordatorios se convirtiera en una criatura indefensa. A veces, sin embargo, Briar se lo creía. No siempre había sido así. Cuando se conocieron, todo parecía diferente. Briar trabajaba en la misma panadería, pero estaba llena de esperanza en el futuro. Soñaba con abrir algún día su propio negocio. Una pequeña cafetería con productos de panadería de autor. Tenía amigos, aficiones, planes. Darron se presentó en la panadería una fría mañana de febrero. Un hombre alto, seguro de sí mismo, con una mirada penetrante en sus ojos grises y una sonrisa impecable. Pidió café y una magdalena de arándanos y volvió al día siguiente. Y al día siguiente. Siempre a la misma hora, siempre con un cumplido. Parecía realmente interesado en su vida, en sus sueños. «No eres solo una panadera», le dijo a las 2 semanas de conocerla. «Eres una artista. Tus manos no solo crean comida, sino verdaderas obras de arte». Nunca nadie le había hablado así. Criada en la pequeña ciudad de Allende, con unos padres ocupados que apenas llegaban a fin de mes, Briar no estaba acostumbrada a llamar la atención. En el colegio, era una chica callada y con sobrepeso que, si alguien se fijaba en ella, solo lo hacía para reírse. La atención de un hombre guapo y con éxito le parecía un milagro. Su romance se desarrolló rápidamente. Solo 3 meses después de conocerse, Darron le propuso matrimonio, y un mes después se casaron. Una ceremonia modesta, unos pocos invitados, en su mayoría colegas y amigos de él. Para entonces, sus amigos casi habían desaparecido de su vida. De algún modo, a Darron siempre le disgustó la gente que ella conocía. Le parecían poco interesantes o una mala influencia. «Necesitas un entorno mejor, cariño», decía. «Gente que te desarrolle, no que te arrastre». El cambio fue gradual, casi imperceptible. Al principio fueron pequeños comentarios sobre su aspecto. «Deberías adelgazar», dijo Darron, mirándola de pies a cabeza. «Quiero estar orgulloso de mi mujer». Luego hubo críticas de todo tipo, desde sus habilidades culinarias hasta su forma de hablar. Darron siempre encontraba algo que criticar. Si la cena no estaba lo bastante caliente, si todo en la casa no estaba en su sitio, si ella llevaba algo que a él no le gustaba. «Solo quiero que seas mejor persona», le explicó. «Deberías estarme agradecida por ayudarte a convertirte en la mejor versión de ti misma». Y Briar lo creyó. Creyó que ella le importaba de verdad, que todos sus comentarios eran de la mejor intención. Al fin y al cabo, él tenía razón. Ella no era más que una simple chica de provincias, sin mucha educación ni talento. Tenía suerte de que un hombre como Darron se hubiera fijado en ella. Al menos eso era lo que pensaba en aquel momento. Poco a poco su mundo se había reducido al tamaño de su pequeña casa, en las afueras de Allende y a la panadería donde trabajaba. Todo el dinero que ganaba iba a una cuenta conjunta que administraba Darron.
Soy mejor con las finanzas, decía él, y Briar no discutía. Al fin y al cabo, lo era. Él era licenciado en económicas y ella apenas había terminado la carrera. El sueño de tener su propia cafetería se desvanecía poco a poco. Cada vez que Briar sacaba el tema, Darron encontraba 1000 razones por las que era una mala idea. El 90% de las pequeñas empresas quiebran en el primer año, explicaba. ¿Quieres tirar por la borda todos nuestros ahorros? Además, no tienes visión para los negocios. Eres demasiado blando, demasiado confiado. Te engañarán a la primera de cambio. Una vez más, Briar estuvo de acuerdo. Darron tenía buenas intenciones, ¿no? Solo la protegía de la decepción. Una noche, mientras preparaba la cena, oyó que Darron hablaba con un amigo por teléfono. Sí, claro, ven con Verónica, dijo. Pero no esperes delicias culinarias. Mi Briar no está precisamente dotada en ese sentido. Pero no me quejo. Una mujer como ella debería estar agradecida de que alguien la mirara siquiera. Esas palabras quemaron a Briar como agua hirviendo. Se quedó inmóvil con el cuchillo en la mano, sintiendo una lágrima rodar por su mejilla. Pero cuando Darron entró en la cocina, ella ya se había secado la cara y seguía cortando verduras como si nada hubiera pasado. Aquella noche, despierta junto a su marido, se preguntó por primera vez si él la quería de verdad. ¿O solo era una ama de casa y una cocinera para acostarse con él de vez en cuando? Pero ese pensamiento le daba demasiado miedo, y Briar trató de olvidarlo. Los únicos puntos positivos de su vida eran su trabajo en la panadería y su amistad con Tamsin Ravenwood. Tamsin había llegado a Dulces Sueños hacía aproximadamente un año, y desde el primer día se había formado un vínculo especial entre las mujeres. Tamsin era todo lo contrario de Briar. Brillante, segura de sí misma, con una lengua afilada y una risa estridente. Era 5 años más joven, pero parecía mucho más experimentada y sabia. ¿Por qué dejas que te trate así?, preguntó Tamsin un día en que Darron había llamado a Briar en mitad del día para regañarla por haberse olvidado de meter unos papeles en su maletín. ¿A qué te refieres? Briar fingió no entender. La forma en que te habla, como si fueras su criada personal, no su esposa. Briar se encogió de hombros. Es que está muy ocupado en el trabajo. Tiene un cargo importante, mucha responsabilidad. A veces puede estar irritable, pero no es por despecho. Eso no es excusa para ser un imbécil, la cortó Tamsin. Nadie tiene derecho a hablarte así, nadie. Las palabras de su amiga hirieron a Briar, pero siguió defendiendo a su marido. Era más fácil que admitir la verdad, que su matrimonio se había convertido en una prisión, donde ella era su propia guardiana y prisionera. Y entonces llegó la noche que más tarde llamaría el principio del fin. Darron había invitado a cenar a sus amigos y colegas, un acontecimiento importante antes de su posible ascenso. Durante todo el día, Briar había estado cocinando, limpiando, asegurándose de que todo estuviera perfecto. Llevaba su mejor vestido, uno azul oscuro que, según Darron, al menos no la hacía parecer demasiado gorda. La velada avanzaba. Los invitados, 4 parejas, todas del círculo de Darron, bebieron vino, hablaron de trabajo, de política, de películas recientes. Briar permanecía casi siempre en silencio y solo de vez en cuando intervenía en la conversación. Cada vez que intentaba decir lo que pensaba, Darron la miraba con tal expresión que ella se callaba de inmediato. Mi mujer no sabe mucho de estos asuntos, dijo con una sonrisa condescendiente. Su campo es la repostería y la comodidad. Los invitados sonrieron cortésmente y la conversación continuó sin ella. Después de la cena, cuando todos habían pasado al salón con copas de brandy, uno de los invitados, Wilfred Preston, superior de Darron, elogió la cena. Deliciosa, señora Turnblade. Es usted un verdadero genio culinario. Briar se sonrojó ante el inesperado cumplido. Gracias. De hecho, hace tiempo que quiero abrir mi propia cafetería. Tengo ideas para... Oh, no importa, la interrumpió Darron, riendo a carcajadas. Mi mujer tiene mucha imaginación. La semana pasada quería ser diseñadora de interiores. Antes quería ser escritora. Es un juego muy bonito. Todos rieron y Briar sintió que las mejillas le ardían de vergüenza. Nunca antes había hablado de querer ser diseñadora o escritora. Darron se lo había inventado para hacerla parecer una soñadora tonta. No deberías haber dicho eso, dijo Darron más tarde, cuando los invitados se hubieron dispersado.
Sonnener, me has avergonzado delante de mis superiores. Solo estaba devolviendo un cumplido, dijo Briar en voz baja. Me estás poniendo en ridículo con tus tontas fantasías. Darron alzó la voz. Como si yo no pudiera mantener a mi mujer y ella tuviera que soñar con algún café. Briar no contestó. Recogió la mesa en silencio, metió los platos en el lavavajillas y limpió la encimera. Le entraron ganas de llorar, pero sabía que las lágrimas solo conseguirían enfadar más a Darron. Me voy a la cama, dijo por fin, y procura no hacer ruido por la mañana. Tengo una reunión importante y necesito dormir. Sola, Briar se hundió lentamente en una silla y se cubrió la cara con las manos. Algo dentro de ella se había roto aquella noche. Algo que llevaba tiempo resquebrajándose por las costuras, pero que se aferraba a su palabra de honor y a sus ilusiones. A la mañana siguiente, en la panadería, Tamsin se dio cuenta inmediatamente de su estado. «¿Qué le pasa?», le preguntó cuando se quedaron a solas en la trastienda. «Parece como si hubieras estado despierta toda la noche». «Estoy bien», respondió Briar automáticamente. «Solo estoy cansada». «Vamos», le tocó el brazo Tamsin. «Veo que te pasa algo». Y de repente Briar no pudo soportarlo más. Las palabras salieron de ella como el agua de una presa rota. Lo contó todo, lo de anoche, la humillación constante, cómo Darron había destruido su autoestima lenta, pero inexorablemente a lo largo de los años. «No sé qué hacer», terminó secándose las lágrimas. «A veces pienso que tiene razón y que realmente no soy nada». «Eso no es cierto», dijo Tamsin con firmeza. «Tienes talento, eres inteligente, eres amable. Tus pasteles son los mejores de la ciudad. Los clientes vienen aquí expresamente por tus bollos de canela y tus magdalenas de arándanos. Te mereces algo mejor que ese pequeño tirano». «Pero no puedo irme sin más», susurró Briar. «No tengo dinero ni casa propia. ¿A dónde podría ir?» «Podrías quedarte conmigo», sugirió Tamsin. «Es un piso pequeño, pero hay espacio suficiente para las dos». Briar negó con la cabeza. «No puedo dejarlo todo. Este es mi hogar, mi vida. Y entonces, quizá no sea tan malo. A lo mejor estoy exagerando». Tamsin quiso decir algo, pero en ese momento entraron visitantes en la panadería y hubo que interrumpir la conversación. Sin embargo, la semilla de la duda había sido sembrada. Por primera vez en mucho tiempo, Briar se permitió pensar que tal vez merecía un destino mejor. Que tal vez la vida con Darron no era algo con lo que debiera conformarse. Pero una cosa era pensarlo y otra muy distinta encontrar la fuerza para cambiar las cosas. Mientras caminaba hacia su casa esa noche, Briar sintió que un miedo familiar le oprimía la garganta. ¿Y si Darron seguía enfadado? ¿Y si volvía a hacer o decir algo malo? La casa estaba en silencio. En la mesa de la cocina había una nota. «Ceno con los colegas. No me esperes levantada». Briar exhaló aliviada. Otra noche de libertad. Otro respiro. Se preparó un té y se sentó junto a la ventana, mirando el cielo cada vez más oscuro. En algún lugar de su interior, en lo más profundo, se estaba gestando un nuevo sentimiento. No era ira ni desesperación, sino algo más peligroso. Determinación. La mañana del martes empezó como de costumbre, con el silencioso pitido del despertador a las 5 y movimientos cuidadosos para no despertar a Darron. Briar salió de debajo de las sábanas y, cogiendo su ropa, salió de puntillas del dormitorio. Solo en el cuarto de baño se permitió respirar. Darron había estado especialmente irritable los últimos 15 días. En el trabajo se estaba decidiendo su ascenso, y la tensión que sentía se volcaba sobre Briar en casa. El agua fría en la cara, los movimientos automáticos de maquillarse lo mínimo, cepillarse el pelo. Todo eso lo hacía Briar casi sin mirarse al espejo. Hacía tiempo que había dejado de mirar su reflejo. La última vez que se había detenido en la superficie del espejo, Darron había entrado en el cuarto de baño y había comentado burlonamente: «¿Admirándola?». No sé por qué. En la cocina, Briar preparaba habitualmente el desayuno. El café de Darron era solo, sin azúcar, con una gota de nata. Tortilla con bacon, bacon crujiente, pero no demasiado cocido. Tostadas, ligeramente doradas, no oscuras. Todos estos detalles eran importantes. Un desayuno mal preparado podía arruinar el humor de Darron durante el día, y luego ella se vería en un enfrentamiento por la noche.
En 6 años de matrimonio, Briar había aprendido a anticiparse a los deseos de su marido. Era una especie de mecanismo de defensa, adivinar lo que él quería antes de que lo pensara, evitar el resentimiento, evitar las críticas. Estaba a punto de marcharse cuando Darron apareció en la puerta de la cocina. Llevaba el pelo revuelto por el sueño, pero incluso en ese estado se las arreglaba para parecer dominante y seguro de sí mismo. ¿Ya te vas?, preguntó mirándola de pies a cabeza. Sí, el turno empieza a las 6, contestó Briar, intentando mantener la calma, aunque el corazón se le aceleraba. Tu desayuno está en la mesa, el café en el termo. Darron se acercó a la mesa, miró los platos y asintió. Todo estaba en orden. Luego se volvió hacia Briar y le dijo con deliberada despreocupación: el viernes hay una cena importante. Wilfred ha invitado al equipo para celebrar la conclusión del contrato con la Alianza Oriental. Quizá también anuncien allí un ascenso. A Briar le dio un vuelco el corazón. Sabía lo importante que era este ascenso para Darron. No había hablado de otra cosa en los últimos 6 meses. Es estupendo, dijo con cautela. ¿Así que hay posibilidades de ascenso? Nah, si no las hubiera, Wilfred no me habría invitado, dijo Darron con irritación. Deberías acompañarme, ponte algo decente, e intenta no decir nada inapropiado. Inapropiado. Briar asintió, sintiendo que se le apretaba el interior ante el reto que se le avecinaba. Los actos de empresa siempre habían sido una tortura para ella. Darron esperaba que fuera la esposa perfecta, hermosa, elegante, silenciosa cuando era necesario e ingeniosa cuando se la esperaba. Casi nunca cumplía esas expectativas. A las 7 en punto, en el restaurante Côte d'Azur, continuó Darron, dando un sorbo a su café. Y no llegues tarde. Nada molestaba más a Wilfred que la impuntualidad. Llegaré a tiempo, prometió Briar, y aprovechando la pausa, se despidió rápidamente y salió de la casa. Fuera hacía frío. El aire otoñal le llenaba los pulmones, dándole una sensación de libertad. De camino a la panadería, Briar pensó en la cena que se iba a servir y sintió que la ansiedad se acumulaba en su interior. Aquella gente, los colegas de Darron, siempre la habían menospreciado. Para ellos, ella no era más que un apéndice de su marido, un detalle insignificante del interior. La pastelería Sweet Dreams estaba en la esquina de las calles Maple y River, un pequeño edificio con grandes ventanales y una fachada de colores pastel. A Briar le encantaba este lugar. Se sentía necesitada y apreciada aquí, por el dueño de la panadería, el viejo Greenwood, por los clientes habituales y, por supuesto, por Tamsin. Tamsin ya estaba dentro, amasando la masa para la primera tanda de croissants. Llevaba el pelo rojo recogido en un moño descuidado y harina en la mejilla. Una imagen tan familiar y acogedora. «Buenos días, dormilona», sonrió Tamsin. «Creía que no ibas a venir». «Darron me hizo llegar tarde», explicó Briar, poniéndose el delantal. «Tiene una gran cena el viernes, un posible ascenso». Tamsin puso los ojos en blanco. «Entonces, ¿qué tienes que hacer de adorno del ego otra vez?» «Tam, por favor, no empieces», pidió Briar cansada. «Esto es muy importante para él, y para nosotros. Un ascenso significa más dinero, una vida mejor». «¿Una vida mejor para quién?», preguntó Tamsin en voz baja, pero Briar fingió no oírla. El día en la panadería transcurrió como de costumbre. Amasar, hornear, servir a los clientes. Una rutina que durante mucho tiempo había sido un consuelo para Briar. Aquí sabía lo que hacía, aquí confiaba en sus habilidades. El olor a pan recién hecho, el calor del horno, las conversaciones con los clientes habituales. Todo ello daba a su vida un sentido del que carecía en casa. Durante la pausa para comer, Tamsin volvió a sacar el tema de Darron. ¿Te has dado cuenta de que cada vez que hablamos de él, te encoges? Como si estuvieras esperando un golpe. Briar bajó la mirada hacia su sándwich. «Eso no es cierto». «Sí», dijo Tamsin en voz baja pero insistente. «Mira, sé que no quieres hablar de esto, pero estoy preocupada por ti. La forma en que te está tratando no es normal. Todo el mundo tiene problemas matrimoniales», se defendió Briar. «Darron es simplemente exigente. Quiere que todo sea perfecto». «Pero tú no puedes ser perfecta», replicó Tamsin. «Nadie puede, y nadie tiene derecho a hacerte sentir inferior». Briar quiso replicar, pero en ese momento sonó su teléfono.
Cuando vio el nombre de Darron en la pantalla, se estremeció. ¿Sí? Respondió apartando la mirada de Tamsin. ¿Dónde está la lista de invitados para la cena? Preguntó Darron sin saludar. Te pedí que hicieras una la semana pasada. Briar frunció el ceño. ¿Qué lista de invitados? No me la pediste. Recuerdo perfectamente haberte dicho que anotaras los nombres de todos los que asistirían a la cena para que pudieras prepararla, y no me avergonzaras olvidándome de sus nombres. La interrumpió Darron. Briar estaba segura de que nunca le había pedido eso, pero era inútil discutir. Lo siento, debo de haberlo olvidado. ¿Puedes dictarme los nombres ahora? Un fuerte suspiro al otro lado de la línea. A veces pienso que haces las cosas a propósito para complicarme la vida. Yo no... Vale, escucha y toma notas. Briar sacó un bloc de notas y un lápiz. Darron enumeró los nombres. Wilfred Preston y su esposa Elizabeth, Knox Langley y su amigo Harper, Quincy Orson y su esposa Rowan, Ashley Blackthorne, y terminó en tono gélido. Espero que esta vez no se te olvide. Además, ve a la tintorería y recoge mi traje. He dejado el recibo en la nevera. Colgó sin esperar respuesta. Briar colgó lentamente el teléfono. ¿Va todo bien?, preguntó Tamsin, aunque era obvio por la expresión de su cara que había oído lo suficiente como para comprender la situación. Sí, es que tengo que recoger su traje de la tintorería después del trabajo. Briar intentó sonreír, pero era una sonrisa torcida. Cuando terminó su turno, Briar fue a la tintorería. Darron había olvidado mencionar que había que pagar el recibo. Al parecer, ella debía hacerlo con su propio dinero. Al salir de la tintorería con el traje de su marido sobre los hombros, Briar se detuvo ante el escaparate de una tienda de ropa. Tras el cristal, unos maniquíes exhibían vestidos de noche. «Ponte algo decente», dijo Darron. «¿Pero qué exactamente?» Su guardarropa consistía sobre todo en ropa práctica y discreta. Su último vestido había sido 2 años atrás, y ya no le quedaba bien. Después de los comentarios particularmente crueles de Darron sobre su figura, Briar había estado comiendo menos y adelgazando. Suspirando, entró en la tienda. Media hora y la mitad de su sueldo mensual después, Briar salió con una bolsa que contenía un vestido verde oscuro, de manga larga y escote modesto. El color acentuaba sus ojos avellana y su pelo castaño, y la silueta compensaba la plenitud de su figura. Al menos eso dijo la vendedora. ¿Estaría contento Darron? Briar lo dudaba. Rara vez le complacía algo que le concerniera a ella. En casa encontró a su marido trabajando. Estaba sentado a la mesa del salón, rodeado de papeles y un portátil abierto. Cuando Darron la oyó entrar, levantó la vista. «Por fin. ¿Dónde has estado tanto tiempo?» «Estaba recogiendo tu traje como me pediste», contestó Briar mostrándole el portatrajes. «Y luego compré un vestido para el viernes». «Enséñamelo», exigió Darron. Briar sacó el vestido de la bolsa y lo desplegó delante de él. Darron lo miró críticamente y curvó los labios. «Está bien, aunque podrías haber elegido algo más elegante. Las esposas de los ejecutivos estarán allí, y siempre visten elegantes». Briar permaneció en silencio. Sabía que un vestido más elegante costaría el doble, y ella no tenía tanto dinero. «La cena está en el horno», dijo en su lugar. «Estofado de pollo con verduras. Y he recogido tus camisas de la lavandería, están en el dormitorio». Darron asintió, ya inmerso de nuevo en su trabajo. Briar se retiró a la cocina, sintiéndose aliviada de que este asalto hubiera terminado de forma relativamente pacífica. Los 3 días siguientes transcurrieron en tensa espera del viernes. Darron estaba cada vez más irritable. La primera vez porque ella cerró la puerta demasiado fuerte mientras él trabajaba. La segunda porque había demasiada sal en la sopa. «¿Lo haces a propósito?», gritó, apartando el plato. «Sabes que tengo problemas de tensión». «No pensé que...», empezó Briar. «Exacto, no pensabas», la interrumpió Darron. «Nunca piensas». El jueves por la noche Darron llegó a casa con un ánimo inusualmente alto. Trajo una botella de vino e incluso besó a Briar en la mejilla cuando le abrió la puerta. «¿Qué te pasa?», preguntó ella con cautela, poco acostumbrada a tales muestras de afecto. «Parece que tengo el ascenso en el bolsillo», contestó Darron, sonriendo ampliamente. «Wilfred ha insinuado hoy que soy el favorito para el puesto de subdirector de logística. La cena de mañana será solo un anuncio formal».
Es estupendo. Briar estaba realmente contenta. Me alegro mucho por ti. Por nosotros, la corrigió Darron, abriendo su vino. Es un ascenso para los dos. Más dinero, más prestigio. Puede que incluso podamos comprar una casa mejor. Briar sonrió, imaginándose una casa nueva, luminosa, espaciosa, con una gran cocina donde poder experimentar con la repostería. Quizá con este ascenso, Darron estaría más tranquilo, más seguro de sí mismo. Tal vez su relación mejoraría, pero en el fondo sabía que era una ilusión. El problema no era el dinero ni el estatus. El problema era el propio Darron, la forma en que la percibía, la forma en que la trataba. Ningún ascenso cambiaría eso. Aquella noche, tumbada junto a su marido que dormía plácidamente, Briar pensó en la noche de mañana. Algo le decía que aquella cena sería un punto de inflexión en sus vidas, aunque aún no entendía por qué. La mañana del viernes Briar la pasó, como de costumbre, en la panadería. Tamsin notó su nerviosismo y trató de distraerla con charlas sobre nuevas recetas e historias divertidas sobre sus vecinos. Pensaré en ti esta noche, dijo cuando Briar estaba a punto de marcharse tras su turno. Y recuerda, mereces respeto. No dejes que nadie te haga sentir que no vales nada. Briar abrazó a su amiga. Gracias. Por todo. En casa pasó 2 horas preparándose para la noche. Se bañó, se peinó, se maquilló, con más brillo que de costumbre, pero con discreción. Se puso un vestido nuevo y unos zapatos de tacón bajo, los únicos que tenía para ocasiones especiales. Cuando Darron regresó del trabajo, le dirigió una mirada apreciativa. No está mal. No te habrás pintado demasiado los labios, ¿verdad? Briar cuestionó inmediatamente su elección, pero ya era demasiado tarde para cambiarla. Llegaban tarde. De camino al restaurante, Darron volvió a recordarle la importancia de la velada. Intenta no hablar de tu trabajo. Nadie quiere oír hablar de bollos de canela. Si te preguntan, diles que te dedicas al hogar y a las obras de caridad. Pero yo no hago obras de caridad, se sorprendió Briar. No lo comprobarán, dijo Darron. Lo principal es dar la impresión correcta. El Azure era uno de los restaurantes más caros de Allende, con manteles blancos, lámparas de araña de cristal y menús sin precios para las señoras. Cuando entraron, Wilfred Preston ya les esperaba en su mesa. Un hombre alto y corpulento, de mirada dominante y sonrisa condescendiente. «Ah, Turnblade», exclamó levantándose. «Y la encantadora señora Turnblade. Está usted encantadora». Briar sonrió cortésmente, aceptando el cumplido, aunque notó que la mirada de Wilfred se deslizaba sobre ella sin mucho interés. Poco a poco se fueron reuniendo también los demás invitados. Darron estaba en su elemento, bromeando, contando historias, manteniendo la conversación. Al lado de sus colegas era una persona completamente distinta, seguro de sí mismo, encantador, atento. Solo Briar sabía cómo era en realidad. Tras el aperitivo y los entremeses, Wilfred golpeó su vaso con el tenedor, llamando la atención. Señoras y señores, me gustaría brindar por nuestro maravilloso equipo y especialmente por Darron Turnblade, que ha demostrado ser un empleado insustituible. Gracias a sus esfuerzos, hemos conseguido un contrato con Eastern Alliance que hará millonaria a la empresa. Y me complace anunciar que, a partir del lunes, Darron se convierte oficialmente en director adjunto de logística. Todos aplaudieron. Darron estaba radiante de orgullo. Se levantó para dar un discurso de agradecimiento y prometer honrar su confianza. Briar también aplaudió, realmente feliz por su marido. Quizá ahora que sus ambiciones estaban satisfechas sería más amable. Quizá ahora por fin sería feliz. El restaurante Azur estaba situado en el centro histórico de Allende, en una antigua mansión con estuco en la fachada y columnas de mármol en la entrada. Briar estaba sentada en una gran mesa redonda, rodeada de los colegas de Darron y sus acompañantes femeninas, e intentaba no delatar su incomodidad. Apenas había comenzado la velada y ya se sentía exprimida como un limón. Darron estaba sentado a su derecha, entre ella y Wilfred Preston. Desde que le habían anunciado su ascenso, Darron estaba literalmente radiante de orgullo. Contaba historias, hacía bromas, aceptaba felicitaciones. De vez en cuando apoyaba la mano en el hombro de Briar, un gesto que desde fuera parecía una muestra de ternura.
pero Briar podía sentir los dedos de él clavándose en su piel cada vez que estaba a punto de decir algo. Elizabeth Preston, que se sentaba enfrente, lanzaba de vez en cuando miradas compasivas a Briar. Delgada, con una postura impecable y el pelo plateado cuidadosamente peinado, parecía una estatua de porcelana cara, hermosa pero fría. En sus ojos, sin embargo, Briar vio comprensión, como si Elizabeth supiera por lo que estaba pasando. Salem. Así que, señora Turnblade, se dirigió a ella Harper, la espectacular rubia que había acompañado a Knox Langley, al otro lado de la mesa. Darron me ha dicho que trabaja en la panadería. Eso debe de ser tan agradable. Estaba claro por el tono de Harper que agradable en su mente significaba casi lo mismo que patético o provinciano. Sí, respondió Briar, tratando de hablar con calma. Llevo 8 años trabajando en Sweet Dreams. Conozco el lugar. Rowan, la mujer de Quincy Orson, se animó de repente. Allí hacen unas magdalenas de chocolate increíbles. ¿Las haces tú? Briar asintió, sintiéndose orgullosa. Sí, es mi receta. Experimenté con distintos tipos de chocolate hasta que encontré la combinación perfecta. Son divinos, dijo Rowan con sinceridad. Los compro todos los miércoles de camino al trabajo. ¿Trabajas cerca de una pastelería? Briar se interesó. Enseño en la escuela primaria de Maple Street, explicó Rowan. A Briar le encanta su trabajo, intervino Darron con una sonrisa condescendiente. Para ella es como un juego, un pequeño mundo de masa y azúcar glass. Briar sintió que se le subía el color a la cara. Darron había hablado de su profesión como si se tratara de un pasatiempo infantil y no de una empresa seria a la que había dedicado años. En realidad, comenzó, la repostería requiere... Cariño, la interrumpió Darron apretándole el hombro. A nadie le interesan los detalles técnicos. Hablemos de algo más emocionante. Y hábilmente desvió la conversación hacia su próximo viaje de negocios a Europa, que pensaba hacer como nuevo director adjunto. Briar se quedó callada, sintiéndose invisible. Era una sensación familiar, como si su opinión, sus palabras, no tuvieran valor. Darron siempre tenía el don de hacerla sentir pequeña e insignificante, sobre todo en público. Cuando se sirvió el plato principal, Wilfred mencionó el nuevo contrato con la Alianza Oriental. Es un gran avance, dijo agitando el tenedor. Hemos vencido a toda la competencia, y gran parte de ello se debe a tu estrategia, Darron. Yo solo vi una oportunidad y la aproveché, dijo Darron con falsa modestia. No seas modesto, dijo Knox. Tu plan era brillante, sobre todo la parte de optimizar los suministros a través de terceros países. Briar frunció el ceño. Recordaba vagamente a Darron trabajando en ese proyecto en su país, y algo en el plan de los terceros países le había parecido extraño. Había hablado de algún tipo de solución para evitar... algo. ¿Impuestos? ¿Deberes? No conocía los entresijos de la logística internacional, pero su intuición le decía que no todo estaba limpio. ¿Y el aspecto medioambiental? Preguntó Elizabeth, secándose cuidadosamente los labios con una servilleta. Por lo que tengo entendido, la ruta a través de estos terceros países aumenta considerablemente la huella de carbono. Hubo una incómoda pausa en la mesa. Elizabeth, querida, los negocios son los negocios. Una empresa existe para obtener beneficios para los accionistas, no para salvar a los osos polares. Varios rieron, pero Elizabeth siguió mirando a Darron con una sonrisa fría. Por supuesto, Darron. Solo estaba pensando que, a la luz de la nueva legislación medioambiental que entra en vigor el próximo trimestre, quizá tengas que replantearte esa estrategia. Darron se tensó visiblemente, y Wilfred lanzó una mirada de desaprobación a su mujer. A Elizabeth le va todo eso de la agenda verde, explicó a los demás. No le hagas caso. En absoluto, objetó Elizabeth. Solo sigo las noticias. Y, por cierto, presido el Comité de Responsabilidad Social Corporativa del Consejo de Administración. Esto era claramente nuevo para Darron. Se puso pálido y se apresuró a hablar de cómo la empresa podía compensar su huella de carbono con donaciones benéficas. Briar observó esta escena con asombro. Nunca había visto a nadie poner a Darron en su sitio con tanta habilidad. Elizabeth la llamó la atención y asintió levemente como diciendo, «¿Ves? No es tan difícil». Cuando llegaron los postres, la conversación se volvió más informal.
Darron, una vez recuperado del incómodo momento, volvió a tomar la iniciativa y empezó a hablar de sus planes para su nuevo puesto. Estoy pensando en una reorganización completa del departamento, dijo. Nuevas personas, nuevos métodos. Algunos tendrán que adaptarse o marcharse. Suena drástico, comentó Quincy Orson. ¿Pero no teme perder personal valioso? Darron sonrió. No hay gente insustituible. A veces hay que deshacerse de lastres para avanzar. De repente Briar se dio cuenta de que aquellas palabras podrían haberse aplicado a ella. ¿No era esa la forma en que Darron la había estado mirando últimamente, como si fuera un lastre, un obstáculo para el avance de su carrera? ¿No le había dicho muchas veces que tenía que estar a la altura de su nuevo estatus? ¿Y tú, Briar?, preguntó Harper de repente. ¿Tú también estás planeando algún cambio? Quizá renunciar a tu panadería ahora que Darron ha ascendido. Todas las miradas se volvieron hacia Briar. Ella sintió que el corazón le latía más deprisa. ¿Qué decir? ¿La verdad de que le encantaba su trabajo y no tenía intención de dejarlo? ¿O lo que Darron esperaba oír? Ya, comenzó. Oh, Briar no dejará la panadería, volvió a interrumpirla Darron. Necesita algo en lo que ocupar su día mientras yo no estoy. Además, bajó la voz como si fuera a compartir un secreto, pero habló lo bastante alto para que todos la oyeran. No está hecha para la vida social. ¿Os habéis fijado en cómo coge el tenedor? Varias personas se rieron, mirando la mano de Briar, que efectivamente tenía un tenedor. Estaba a punto de probar su postre. Llevo 10 años intentando enseñarle buenos modales, continuó Darron, disfrutando de la atención. Pero no puedes convertir una calabaza en un carruaje, aunque lo intentes. Las risas se hicieron más fuertes. Briar se quedó paralizada, sintiendo que el color de la vergüenza le inundaba la cara. Darron nunca le había enseñado etiqueta, ni siquiera le había dicho que cogía mal los cubiertos. Se lo había inventado para reírse de ella. Al menos es una calabaza bonita, dijo Knox, y todos volvieron a reírse. Briar dejó el tenedor en la mesa. Se le había quitado el apetito por completo. Se sentía como si estuviera expuesta, como una especie de exhibición circense. Y Darron, el hombre que se suponía que debía protegerla y apoyarla, había instigado él mismo aquel acoso. Disculpe, dijo en voz baja poniéndose de pie. Tengo que ir al servicio. Nadie más que Elizabeth pareció darse cuenta de su marcha. Darron ya había contado alguna historia sobre cómo una vez Briar había mezclado la sal y el azúcar y había estropeado un pastel para sus padres. Otra historia que había contado como anécdota divertida. En el lavabo, Briar miró su reflejo en el espejo e intentó contener las lágrimas. No le daría el placer de verla llorar. No esta noche. Respirando hondo, Briar se lavó la cara con agua fría, se arregló el maquillaje y volvió a la mesa. Durante su ausencia, la cuenta había llegado y yacía junto a Darron en una pequeña carpeta de cuero. «Ah, aquí estás», dijo Darron al verla. Estábamos a punto de separarnos. Cogió la factura, le echó un vistazo y luego, con fingida sorpresa, se dio una palmada en los bolsillos. «Mierda, creo que me he dejado la cartera en la chaqueta, y me he dejado la chaqueta en el despacho». Briar sabía que era mentira. Había visto a Darron meterse la cartera en el bolsillo interior de la chaqueta cuando salieron de casa. ¿Alguien tiene dinero en efectivo?, preguntó Darron mirando alrededor de la mesa. Todos movieron la cabeza negativamente. Algunos incluso empezaron a palparse los bolsillos, imitando un registro. «Briar, querida», dijo Darron, volviéndose hacia ella con una sonrisa que no afectó a sus ojos. «Tienes tarjeta, ¿verdad? Tal vez puedas pagar y yo te devolveré el dinero en casa». Briar se quedó paralizada. Tenía una tarjeta, pero solo le quedaban unos pocos cientos. Aún faltaba una semana entera para su próximo sueldo, y tenía que comprar comida y pagar la factura de la luz. «Darron, creo que no tengo suficiente dinero», dijo en voz baja. «Vamos», dijo Darron con impaciencia. «Solo son un par de miles. Te lo devolveré esta noche. Un par de miles». Era casi todo su sueldo mensual. Y Briar sabía que Darron no se lo devolvería. Nunca lo hacía. «Pero en realidad no tengo tanto», repitió, sintiendo todas las miradas puestas en ella. «No hagas reír a la gente», dijo Darron secamente. «Claro que lo haces. Es decir, trabajas. Y no te lo gastas en nada que no sean tus bollos y tus harapos.
Dijo la última frase con tal desprecio que Briar sintió el golpe físicamente. Sus mejillas se sonrojaron de humillación. «¿Quizá yo pueda ayudar?», intervino Elizabeth, sacando una tarjeta de crédito del bolso. «No, no», la detuvo Darron. «Briar puede arreglárselas, ¿verdad, querida?». No era una pregunta, era una orden, y Briar, como siempre hacía, obedeció. Sacó la tarjeta del bolso y se la entregó al camarero, que había estado cerca todo el tiempo, fingiendo no darse cuenta de la incómoda situación. «Probaré», dijo bajando los ojos. El camarero se marchó con su tarjeta y Darron continuó la conversación como si nada hubiera pasado. Briar permaneció sentada en silencio, sintiendo que algo oscuro y pesado se acumulaba en su interior. No solo rabia, sino una profunda comprensión de lo podrida que estaba su vida en común. El camarero regresó unos minutos después, y por la expresión de su rostro, Briar comprendió que había sucedido lo que ella temía. «Lo siento, señora», dijo inclinándose hacia ella. «Su tarjeta ha sido rechazada. No hay fondos suficientes». Se hizo el silencio. Briar sintió que le ardían las mejillas. No se atrevió a levantar la vista, sabiendo que vería lástima, desprecio o burla en los rostros de quienes la rodeaban. «Ya está», suspiró Darron con falsa decepción. «Lo sabía. Lo siento, amigos. Mi mujer ha vuelto a decepcionar a todo el mundo. No es nada nuevo». «No pasa nada», dijo Elizabeth rápidamente, tendiéndole la tarjeta al camarero. «Ya pago yo». «Gracias, Elizabeth. Eres una amiga de verdad», dijo Darron con alivio. «A diferencia de otras personas, eres una amiga con la que puedo contar». Briar levantó por fin la vista y se encontró con la mirada de Elizabeth. No vio compasión en los ojos de la anciana, sino comprensión y algo más. ¿Una advertencia, tal vez? «De nada», dijo Elizabeth con frialdad. «Sé perfectamente lo que es sentir vergüenza». Darron no pareció darse cuenta del reproche oculto en sus palabras. Estaba demasiado ocupado aceptando las disculpas de Briar a los demás. «Siempre es tan desorganizada», dijo, sacudiendo la cabeza. «Nunca sabe cuánto dinero tiene, cuánto ha gastado. Como una niña, sinceramente». Los demás sonrieron torpemente, sin saber cómo reaccionar. Solo Harper rió abiertamente, tapándose la boca con la mano. Cuando todos empezaron a despedirse al salir del restaurante, Darron invitó a todos a un bar cercano para continuar la velada. «Puedes irte a casa, por supuesto», le dijo a Briar. «Después de este bochorno, será mejor que descanses. Nos sentaremos a celebrar mi ascenso». «Iré contigo», respondió Briar en voz baja. No quería estar sola, no ahora cuando hervía de resentimiento y rabia. «¿Por qué?», preguntó Darron con auténtica sorpresa. «De todos modos, no puedes pedir nada. No tienes dinero, ¿recuerdas?». Y se echó a reír, como si hubiera dicho algo increíblemente ingenioso. Knox y Harper apoyaron su risa. Briar se quedó helada de humillación. No podía creer que aquello estuviera ocurriendo de verdad, que el hombre con el que había vivido 6 años pudiera ser tan cruel. «Está bien, puedes venir con nosotros», dijo finalmente Darron riendo. «Pero no estropees el ambiente con tu cara de mala leche». «En realidad, creo que será mejor que me vaya a casa», dijo Briar, encontrando por fin la voz. «Mañana tengo que madrugar». «Como quieras», se encogió de hombros Darron. «Pero no me esperes, volveré tarde». Le dio la espalda y continuó su conversación con Knox como si ella ya se hubiera marchado. Briar se quedó un segundo más mirando su espalda, su pelo perfectamente peinado, la forma en que gesticulaba, diciendo algo que hizo que Knox volviera a reírse. Lentamente se dio la vuelta y caminó hacia la salida. Elizabeth la alcanzó en la puerta. «Briar», dijo en voz baja, «¿estás bien? ¿Necesitas un taxi?» «Gracias, pero prefiero caminar. Necesito pensar». Elizabeth la miró con atención. «Sé que tú y yo apenas nos conocemos, pero si alguna vez necesitas ayuda, o simplemente para hablar». Sacó una tarjeta de visita del bolso y se la tendió a Briar. «Llámanme, cuando quieras». Briar cogió la tarjeta, sorprendida por aquel inesperado acto de amabilidad. «Gracias», dijo sinceramente. «Es usted muy amable». «No es amabilidad», replicó Elizabeth en voz baja. «Es solidaridad». Intercambiaron miradas de comprensión y Briar salió a la fresca tarde de otoño. Caminó por las calles de Allende,
sin prestar atención a la dirección. Su mente daba vueltas a retazos de frases que Darron había dicho, las risas de sus amigos, las miradas de desprecio. Calabaza, desorganizado, como un niño. Pero lo que más la atormentaba de todo eran sus últimas palabras, lanzadas ya en la puerta del bar, cuando había decidido volver sola a casa después de todo. Oyó preguntar a Knox, ¿seguro que no quieres despedirte de tu mujer? Se está haciendo tarde. Y Darron contestó en voz alta para que ella lo oyera. ¿Por qué? Ya encontrará el camino. Además, una mujer como ella debería estar agradecida de que la haya mirado. Y volvió a sonar aquella risa horrible y humillante. Briar caminó y caminó hasta llegar a la puerta de su casa. No recordaba cómo había recorrido varios kilómetros sin notar el cansancio ni el dolor de pies que le producían sus incómodos zapatos. La casa la recibió con silencio y oscuridad. Briar encendió la luz del pasillo y se descalzó lentamente. El vestido nuevo que había elegido con tanta diligencia parecía ahora un símbolo de su humillación. Se lo quitó y lo tiró a un rincón. En la cocina, Briar puso mecánicamente la tetera en marcha. Las manos le temblaban ligeramente, pero en su interior había una extraña calma. Era como si algo se hubiera quemado en ella, algún fusible que la protegía de darse cuenta de la profundidad de su situación. 6 años. 6 años soportando humillaciones, abandono, mentiras. 6 años convenciéndose a sí misma de que no era para tanto, de que Darron solo estaba siendo exigente, de que realmente no era lo bastante buena para él. Pero esta noche había hecho añicos la última de esas ilusiones. Darron no solo no la quería, la despreciaba, la utilizaba, se burlaba de ella. Y ninguna excusa, ninguna esperanza de mejorar podría cambiar esa simple verdad. Briar se sentó a la mesa de la cocina con una taza de té y pensó, ¿y ahora qué? ¿Irnos? ¿Pero a dónde ir? No tenía dinero ni casa propia. Hacía tiempo que sus padres se habían mudado a otro estado, y las relaciones con ellos eran tensas. Darron se había asegurado de ello, distanciándola poco a poco de su familia. ¿Tamsin? Sí, Tamsin la acogería, le daría refugio temporal. Pero eso no es una solución, es un escape. Briar recordó a Darron hablando de su nuevo puesto, de la reorganización del departamento, del lastre del que había que deshacerse. Recordó los extraños patrones de suministro a través de terceros países y la reacción de Elizabeth al mencionarlo. ¿Y si realmente había gato encerrado? ¿Y si Darron estaba infringiendo la ley, o al menos la ética empresarial? Eso podría explicar por qué se había puesto tan nervioso cuando Elizabeth había mencionado su papel en el Comité de Responsabilidad Social Corporativa. Briar terminó su té y puso la taza en el fregadero. No era una persona vengativa. Nunca había querido hacer daño a nadie, ni siquiera a quienes la habían agraviado. Pero ahora no se trataba de venganza, sino de justicia, de asegurarse de que la persona que le había hecho daño durante años recibiera por fin su merecido. Se dirigió al salón y se sentó frente al ordenador. Darron a veces trabajaba en él cuando no quería llevarse el portátil de la oficina. Tal vez quedaran allí algunos archivos, alguna prueba de sus maquinaciones. Briar encendió el ordenador y empezó a buscar. No era experta en informática, pero conocía la contraseña de Darron, que utilizaba la misma para todos sus dispositivos, el nombre de su primer perro y el año de su nacimiento. En el escritorio había varias carpetas con nombres de proyectos. Briar abrió la carpeta de la Alianza Oriental y empezó a mirar los archivos. La mayoría de los documentos le resultaban incomprensibles. Tablas con números, gráficos, presentaciones con jerga profesional. Pero un archivo le llamó la atención: esquema de optimización. En él se describía con detalle el mismo plan de suministro a través de terceros países que se había discutido en la cena. Briar no era una experta en comercio internacional, pero incluso ella podía ver que el plan estaba diseñado con un único propósito: eludir los aranceles y los requisitos medioambientales. El documento se refería explícitamente a ahorros sustanciales mediante el arbitraje reglamentario y a minimizar la documentación de exportación e importación. No sabía si era ilegal, pero desde luego contradecía todo lo que Elizabeth había dicho sobre la responsabilidad medioambiental, sobre la nueva legislación.
Si esta información llegaba a manos del Comité de Responsabilidad Social Corporativa, Breyer guardó los archivos en un pendrive que encontró en el cajón de su escritorio. Luego cerró todos los documentos y apagó el ordenador. Sentada en la oscuridad del salón, Breyer sonrió por primera vez en mucho tiempo. Una sonrisa tranquila y apacible. No sabía exactamente qué iba a hacer con esa información, pero ya podía sentir la determinación creciendo en su interior. La determinación de cambiar su vida y hacer que Darron respondiera por todo lo que había hecho. Mañana empezaría a planearlo. Mañana daría el primer paso hacia la libertad. Mientras tanto, necesita dormir. Por la mañana hay que volver al trabajo, a la panadería donde Tamsin y la masa fresca la esperan para convertirla en pequeñas obras maestras. Por primera vez en mucho tiempo, pensar en el mañana no causaba ansiedad a Breyer. Solo una tranquila confianza en que todo iría bien, de que podría arreglárselas, que era más fuerte de lo que había pensado todos estos años. La mañana siguiente a la humillante cena, Breyer se despertó antes de lo habitual. Darron aún no había vuelto. Probablemente seguía celebrando su ascenso. Eso le daba tiempo para pensar sin su escrutinio ni sus comentarios burlones. Se tumbó en la cama, mirando al techo, y repasó mentalmente los acontecimientos de la noche anterior. La rabia y la vergüenza que había sentido en el restaurante se habían transformado en otra cosa. Una fría determinación. Una determinación de no dejar que Darron volviera a humillarla, y lo que era más, de hacerle pagar por todo lo que le había hecho. ¿Pero cómo? La pregunta le daba vueltas en la cabeza. Darron era listo, tenía éxito, contactos y dinero. ¿Qué tenía ella? Un trabajo en una panadería, unos pocos amigos y copias de archivos sospechosos en una memoria USB. El pendrive. Breyer se sentó en la cama, recordando de repente su hallazgo de la noche anterior. Se levantó rápidamente, sacó el pendrive del cajón del escritorio y se lo metió en el bolsillo de la bata. Luego se dirigió a la cocina para preparar café y desayunar antes de irse a trabajar. Mientras servía la tetera, Breyer repasó mentalmente sus opciones. Si los documentos que había copiado demostraban realmente que Darron estaba infringiendo la ley, o al menos las normas internas de la empresa, podía utilizarlos. ¿Pero cómo exactamente? ¿Decírselo directamente a sus superiores? ¿Informar anónimamente de las infracciones? ¿Chantajear al propio Darron? El último pensamiento la hizo resistirse internamente. No se rebajaría al chantaje. Eso sería demasiado Darron-ish. Necesitaba otro camino, uno que le permitiera no solo vengarse, sino también preservar su propia dignidad. Además, había otro problema. Breyer no estaba segura de haber entendido bien los documentos. No entendía de negocios ni de logística, y aunque algunas de las frases parecían sospechosas, podían ser prácticas corporativas normales. Necesitaba a alguien que lo entendiera, alguien en quien pudiera confiar. ¿Elizabeth Preston? Breyer recordó la tarjeta de visita que le había dado, pero ¿podía confiar en la esposa del jefe de Darron? ¿Y si esto era una especie de prueba? ¿O si Elizabeth, a pesar de su aparente simpatía, le contó todo a su marido? No, es demasiado arriesgado. Hay que encontrar otra manera. Con estos pensamientos en mente, Breyer fue a la panadería. Era sábado por la tarde, lo que significaba que habría más clientes de lo habitual. Eso era bueno. Menos tiempo para pensar con ansiedad. Tamsin ya estaba allí, amasando la masa para el horneado de la mañana. Sonrió al ver a su amiga, pero enseguida frunció el ceño al darse cuenta de su estado. ¿Qué te pasa?, preguntó sin rodeos. Parece que hayas pasado la noche en vela. Breyer suspiró. No había planeado contarle a Tamsin lo de anoche, pero de pronto se dio cuenta de que necesitaba compartirlo con alguien. De lo contrario, el peso de esos recuerdos la aplastaría. Anoche fue la cena de promoción de Darron, comenzó, poniéndose el delantal. Y fue horrible. Tamsin dejó la masa y se acercó a su amiga. Cuéntame. Y Breyer lo hizo. Toda la historia, de principio a fin. Cómo Darron la había ridiculizado delante de sus colegas. Cómo le había hecho pagar la cuenta sabiendo que no tenía tanto dinero. Cómo la había humillado con sus últimas palabras. Al hablar de ello, le sorprendió lo calmada que estaba su voz, como si se tratara de otra persona y no de ella misma. Ese bastardo, sisió Tamsin cuando Breyer hubo terminado. Siempre supe que era un bastardo, pero esto
Esto está fuera de lugar. No puedo seguir viviendo así, dijo Briar con firmeza. Tengo que hacer algo. Déjalo, respondió Tamsin sin vacilar. Ahora mismo, recoge mis cosas y vete. Puedes quedarte conmigo todo el tiempo que necesites. Briar negó con la cabeza. No es tan fácil. Compartimos las mismas cuentas, la misma casa. No puedo irme sin nada. Es mejor no tener nada que ser tratada así, argumentó Tamsin. No es solo eso. Briar bajó la voz, aunque no había nadie más en la panadería. He encontrado algo, documentos en el ordenador de Darren, algo relacionado con su nuevo proyecto, ese asunto de la Alianza Oriental. Creo que está infringiendo algunas normas, quizá incluso la ley. Los ojos de Tamsin se abrieron de par en par. ¿Hablas en serio? ¿Y tienes pruebas? He copiado los archivos, pero no estoy segura de haberlos entendido bien, admitió Briar. Necesito a alguien que entienda de negocios, de comercio internacional. Tamsin se lo pensó un momento. Mi hermano, dijo al fin. Iván trabaja en el departamento financiero de Global Trading. No es un competidor de la empresa de Darren, pero desde luego entiende de estos asuntos. Y es de fiar. Puedo dar fe de ello. Briar dudó. ¿Confiar en otro hombre que ni siquiera conocía? Pero no parecía haber elección. De acuerdo, decidió. Pero primero déjame revisar los archivos. A lo mejor lo he entendido todo mal. Tamsin asintió y volvieron al trabajo. La panadería abriría en media hora y aún había que estirar y dar forma a la masa. El día transcurrió con el ajetreo habitual. Clientes, pedidos, productos recién horneados. Briar trabajaba mecánicamente, con los pensamientos muy alejados. Estaba haciendo un plan. 1. Revisar los archivos y averiguar exactamente qué ocultaba Darren. 2. Encontrar la forma de utilizar esa información para castigarlo, pero no para inculparse a sí misma. Tercero, y más importante, asegurar su independencia económica para poder marcharse cuando llegara el momento. Después del trabajo, Briar le dijo a Tamsin que tenía más trabajo que hacer y se dirigió no a casa, sino a la biblioteca pública. Allí había ordenadores con acceso a Internet y nadie le preguntaría qué estaba buscando. En la tranquila sala de la biblioteca, Briar introdujo un pendrive en el ordenador y abrió los archivos que había copiado. Empezó por el documento Esquema de Optimización, que le había llamado la atención ayer. Al leerlo con más detenimiento, Briar se dio cuenta de que sus sospechas eran fundadas. El plan de Darren preveía que las mercancías transitaran por países con normas medioambientales poco estrictas y controles aduaneros laxos. En algunos lugares se hablaba explícitamente de declaración creativa y clasificación flexible de mercancías. Briar no era una experta, pero incluso ella se dio cuenta de que se trataba de un fraude aduanero. Darren había ideado un plan que permitía a la empresa ahorrarse los aranceles y eludir los requisitos medioambientales. Pero eso no era todo. En otro archivo, titulado Arreglos Personales, Briar encontró una información que le aceleró el corazón. Era un registro de las reuniones de Darren con representantes de las empresas intermediarias por las que pasaban las mercancías. Al parecer, Darren recibía comisiones de estas empresas en una cuenta personal, una cuenta de la que Briar no sabía nada. Tras releer el documento varias veces, Briar se convenció de que no se equivocaba. Darren no solo se estaba saltando las normas de su empresa, sino que se estaba enriqueciendo personalmente, aceptando sobornos de los intermediarios. Esto ya no era solo una infracción de la ética empresarial, era un delito. Briar copió las partes más importantes de los documentos, los imprimió y los guardó en su bolso. Después borró los archivos temporales de su ordenador y salió de la biblioteca con la firme decisión de actuar. Cuando volvió a casa, encontró a Darren sentado en el salón, consultando algo en su portátil. Levantó la vista cuando ella entró. ¿Dónde estabas?, preguntó sin saludar. Tu turno terminó hace 2 horas. Fui a la tienda, mintió Briar. Y a caminar. Hacía buen día. Darren se encogió de hombros, claramente indiferente a su respuesta. ¿Qué hay para cenar? Aún no he cocinado, dijo Briar quitándose la chaqueta. Acabo de llegar. Pues ponte a ello, volvió Darren a su portátil. He tenido un día duro. Briar se dirigió a la cocina, sintiéndose extrañamente tranquila. Antes una conversación así la habría hecho sentirse culpable, apresurándose a rectificar la situación. Pero ahora miraba a Darren con nuevos ojos,
no como a un marido querido, ni siquiera como a un tirano, sino como a un criminal al que estaba a punto de desenmascarar. Al día siguiente, domingo, Briar estaba libre. Darron, a pesar de tener el día libre, había ido a trabajar. Dijo que necesitaba prepararse para el nuevo cargo que asumiría oficialmente el lunes. En cuanto se fue, Briar llamó a Tamsin. «Necesito ver a tu hermano», dijo sin preámbulos. «He encontrado algo serio». Quedaron en verse dentro de 2 horas en una cafetería al otro lado de la ciudad, en algún lugar donde Briar no pudiera toparse accidentalmente con algún conocido de Darron. Ewan Ravenwood era un hombre alto y delgado, de unos 35 años, con el mismo pelo rojo que su hermana y una mirada atenta. «Tamsin me ha hablado de tu situación», dijo mientras se sentaban en una mesa en un rincón de la cafetería. «Siento que estés pasando por esto». Briar asintió, sin querer entrar en problemas personales. «Gracias por aceptar ayudarme. No sabía a quién más acudir». Sacó los impresos y se los enseñó a Ewan. Él los estudió detenidamente, frunciendo el ceño de vez en cuando o haciendo anotaciones en los márgenes. «Sin duda, esto es ilegal», dijo por fin. «Su marido ha organizado un plan para eludir los derechos de aduana y los requisitos medioambientales. Y estas comisiones son pura corrupción. Recibe sobornos por dirigir los negocios a determinados intermediarios». Briar sintió que se le apretaban las tripas. «¿Estás segura?» «Absolutamente», asintió Iván. «Hace un par de años tuve un caso parecido en mi empresa. El director de compras había organizado un plan similar y cobraba comisiones a los proveedores. Cuando lo descubrieron, no solo lo despidieron, sino que lo procesaron. Por lo que sé, sigue cumpliendo condena». Briar respiró hondo. Una cosa era sospechar y otra muy distinta, obtener la confirmación de un experto. «¿Qué debo hacer?», preguntó. «Tienes varias opciones», respondió Iván. «La más fácil es informar anónimamente a la empresa. Probablemente tengan una línea directa para estos casos. La segunda es ponerse en contacto con las fuerzas del orden. Se trata de un delito grave y la policía o el FBI se interesarán sin duda». «¿Y si no quiero que Darron sepa que fui yo?», pregunta Briar. «Si decides ir por la vía oficial, sería difícil mantener el anonimato», admitió Ewan con franqueza. «Pero hay una tercera opción, y es dar la información a la prensa. A la prensa económica le encantan este tipo de historias, y suelen proteger a sus fuentes». Briar se lo pensó. Cada opción tenía sus pros y sus contras. Pero había algo más que le preocupaba. ¿Qué sería de mí? Financieramente, quiero decir. Si arrestaran o despidieran a Darron, ¿cómo me afectaría? Iván la miró con seriedad. «Francamente, no muy bien. Si lo declaran culpable, podrían embargarle todos los bienes, incluido el patrimonio general. Tienes que protegerte de antemano». «¿Cómo?», preguntó Briar. «Primero, abre una cuenta bancaria separada que Darron no pueda controlar», aconsejó Iván. «Segundo, reúne todos tus objetos de valor y documentos. Tercero, busca un lugar al que puedas trasladarte cuando empiece». Tamsin, que había permanecido en silencio hasta ahora, intervino. «No tendré problemas para encontrar un lugar donde quedarme. Briar puede quedarse conmigo». «Gracias», dijo Briar, apretando la mano de su amiga. «Pero no quiero ser una carga. Necesito encontrar mi sitio». «Una solución temporal es suficiente para empezar», dijo Iván. Lo principal era no estar bajo el mismo techo que su marido cuando estallara el escándalo. Hablaron durante 1 hora más, repasando los detalles. Iván le dio a Briar algunos consejos financieros útiles, así como los datos de contacto de un periodista al que creía que podía confiarle la historia. «Puedo presentártelo si quieres», le ofreció. «Reed Holloway es un tipo honesto, especializado en corrupción empresarial». Briar le dio las gracias, pero le dijo que tenía que pensárselo. Aún no había decidido qué camino tomar y quería sopesarlo todo detenidamente. Al despedirse, Ewan le estrechó la mano con firmeza. «Ten cuidado. La gente involucrada en estos asuntos puede ser peligrosa cuando se siente amenazada». Briar asintió, aunque no creía que Darron fuera capaz de ejercer violencia física. Emocional, psicológica, sí, pero no física. Sin embargo, hasta hacía una semana no lo creía capaz de humillarla públicamente como lo había hecho en el restaurante. Así que tal vez no conocía a su marido en absoluto. En los días siguientes, Briar empezó a actuar según el plan que habían ideado con Tamsin y Evian.
Lo primero que hizo fue abrir una nueva cuenta en un banco de otra zona de la ciudad para minimizar la posibilidad de encontrarse allí con Darron o sus conocidos. Explicó al director del banco que quería abrir una cuenta personal para sus ahorros, separada de la de su marido. La gestora, una mujer joven de mirada comprensiva, no hizo demasiadas preguntas y la ayudó a prepararlo todo. El siguiente paso era más complicado. Briar necesitaba ahorrar lo suficiente para empezar una nueva vida. Su sueldo en la panadería era modesto, y la mayor parte solía ir a parar a una cuenta conjunta gestionada por Darron. Encontró una manera. Empezó a no hacer turnos extra y a cobrar parte en efectivo. Al viejo Greenwood, el dueño de la panadería, no le importaba. También era bueno para sus impuestos. Briar no ingresó el dinero en una cuenta bancaria conjunta, sino en su nueva cuenta. También empezó a ahorrar en todo lo que podía. En lugar de comprar en el supermercado, donde solían hacer la compra, iba al mercado agrícola, donde los precios eran más bajos. Ahorraba la diferencia. Darron, absorto en su nuevo puesto y en sus planes para reorganizar el departamento, no se dio cuenta de nada. Llegaba tarde a casa, a menudo de buen humor, hablando de sus progresos sin preguntar a Briar por su día. Mientras tanto, Briar seguía recopilando información. Comprobaba regularmente el ordenador de Darron, copiando los nuevos archivos relacionados con el proyecto de la Alianza Oriental. También empezó a grabar todo lo que Darron decía sobre el proyecto en casa. A veces él, sin darse cuenta de su interés, compartía detalles de su trabajo, alardeando de soluciones creativas y enfoques innovadores. Una noche, cuando Darron estaba especialmente satisfecho consigo mismo y había bebido más de lo habitual, incluso le enseñó a Briar su teléfono con una aplicación bancaria. ¿Ves esta factura?, dijo con una sonrisa de suficiencia. Es mi fondo de emergencia personal, para un día lluvioso, por así decirlo. Ya son casi 50,000, y eso es solo el principio. Briar fingió estar impresionada. ¿De dónde ha salido ese dinero?, preguntó con la mayor ingenuidad posible. Darron le guiñó un ojo. Digamos que tengo acuerdos especiales con algunos de mis socios. Están agradecidos por los negocios que les remito. Es decir, son sobornos, ¿no?, preguntó Briar con cautela. Darron frunció el ceño. No seas tonta. Es un negocio. Todo el mundo lo hace. Después de esta conversación, las dudas de Briar se disiparon por fin. Decidió actuar con más decisión. Al día siguiente llamó a Ivan y le pidió que organizara una reunión con el periodista que le había mencionado. Reed Holloway aceptó reunirse con ella 2 días después. El encuentro tuvo lugar en un pequeño café del suburbio de Allende. Reed resultó ser un hombre serio, de mediana edad, mirada atenta y un cuaderno que siempre tenía a mano. Briar le contó toda la historia, omitiendo detalles personales, y le proporcionó copias de los documentos que había reunido. Reed los estudió detenidamente, hizo algunas preguntas aclaratorias y asintió. Se trata de un asunto serio. Si se comprueba, su marido podría enfrentarse no solo al despido, sino a penas de cárcel. Lo comprendo, dijo Briar, pero quiero que responda de sus actos. ¿Ah, sí?, preguntó Reed. ¿Estás preparada para las consecuencias? Podría ser un escándalo. Podrían mencionar tu nombre. Briar respiró hondo. Estoy preparada. Ya no tengo miedo de Darron ni de la opinión pública. Lo único que me preocupa es mi futuro financiero. Lo entiendo, asintió Reed, y te prometo que haré todo lo posible por protegerte. Mi artículo solo se referirá a ti como fuente que desea permanecer en el anonimato, pero no puedo garantizar que Darron no adivine quién le ha delatado. Es un riesgo que estoy dispuesto a correr, dijo Briar con firmeza. Acordaron que Reed empezaría a trabajar en el artículo de inmediato, pero que la publicación no tendría lugar hasta dentro de 15 días como muy pronto, tiempo suficiente para que Briar ultimara sus preparativos. Durante esas 2 semanas, Briar procedió metódica y cuidadosamente. Poco a poco fue trasladando los objetos personales más importantes al piso de Tamsin, de uno en uno, para que Darron no se diera cuenta. También escaneó todos los documentos importantes y guardó copias en un almacén en la nube al que solo ella tenía acceso. Sus ahorros crecían, no tan rápido como le hubiera gustado, pero aún así, su nueva cuenta ya tenía dinero suficiente para vivir modestamente durante 2 o 3 meses,
hasta que encontrara un nuevo trabajo o consiguiera un ascenso en la panadería. Lo único que quedaba por resolver era la cuestión del alojamiento. La casa de Tamsin era solo temporal. Su piso era demasiado pequeño para 2 personas. Briar miró anuncios de alquiler, pero los precios en Allende eran altos, y era difícil encontrar algo decente con su sueldo. Entonces, llegó una ayuda inesperada. Elizabeth Preston entró en la panadería una mañana, tan elegante como siempre, pero con una expresión nueva y decidida en el rostro. Señora Turnblade, dijo acercándose al mostrador. Me alegro de haberla encontrado. Señora Preston, qué sorpresa. ¿En qué puedo ayudarla? Soy Elizabeth, corrigió ella, y creo que soy yo quien puede ayudarte. Se retiraron a un rincón de la panadería donde pudieran hablar sin oídos indiscretos. Elizabeth habló en voz baja pero con seguridad. Llevo mucho tiempo observando a su marido y su modus operandi. Hay rumores en la empresa, no todos halagüeños, y después de aquella noche en el restaurante, decidí que no podía callarme más. Briar se tensó. ¿De qué estás hablando? De que Daron Turnblade es un hombre deshonesto, tanto en los negocios como en su vida privada, dijo Elizabeth sin rodeos. Y sé que tú también te das cuenta. Es más, sospecho que estás haciendo algo al respecto. Briar sintió que el corazón se le aceleraba. ¿Habían descubierto su plan? No tengas miedo, dijo Elizabeth en voz baja, al darse cuenta de su reacción. Estoy de tu parte. De hecho, he venido a ofrecerte ayuda. ¿Qué clase de ayuda? Preguntó Briar con cautela. Tengo un piso en el centro de la ciudad, dijo Elizabeth. Lo uso como estudio de pintura, es mi afición. Pero tiene todo lo que necesito para vivir y casi nunca estoy allí. Podrías quedarte allí un tiempo hasta que las cosas se calmen. Briar se quedó atónita. ¿Pero por qué? ¿Por qué quieres ayudarme? Elizabeth sonrió tristemente. Digamos que sé lo que es vivir con un hombre que te considera su propiedad, no su pareja, que te humilla en público y controla todos tus movimientos. Se quedó callada un momento. Wilfred no siempre fue así, o quizá no me di cuenta de su verdadera naturaleza cuando era más joven. En cualquier caso, soy demasiado vieja para empezar una nueva vida. Pero no lo eres. Briar no sabía qué decir. La oferta de Elizabeth resolvía uno de sus principales problemas, pero aceptar semejante ayuda de una casi desconocida le parecía extraño. No sé cómo agradecértelo, dijo finalmente. No hace falta que me lo agradezcas, respondió Elizabeth. Solo sé feliz. El día que Briar había elegido para poner en práctica su plan, estaba marcado con un rotulador rojo en el calendario de Daron. Un evento corporativo trimestral de Nord Stream Industries, al que asistían todos los ejecutivos de la empresa, incluida la junta directiva. Daron llevaba semanas hablando de ello, contando los días que faltaban para su triunfo. Así llamaba a la próxima presentación del proyecto de la Alianza Oriental. Durante el último mes, Briar se había estado preparando metódicamente para ese día. Todas sus pertenencias que tenían valor o importancia ya habían sido trasladadas al piso de Elizabeth Preston. Tenía suficiente dinero ahorrado en su nueva cuenta bancaria para sobrevivir al menos 3 meses sin trabajo, aunque Briar no pensaba dejar su empleo en la panadería. Los documentos que probaban las maquinaciones de Daron estaban cuidadosamente ordenados y copiados por triplicado. Reed Holloway, el periodista a quien Briar confió su historia, preparó un artículo mordaz sobre la trama de corrupción en Nord Stream Industries. Prometió publicarlo inmediatamente después del evento corporativo, en cuanto Briar le indicara que había salido de casa y se encontraba en un lugar seguro. Aquella mañana, Briar se despertó antes de lo habitual. Daron seguía dormido. Su rostro parecía relajado, casi tranquilo a la luz de la mañana. Por un momento, Briar sintió una punzada de duda. ¿Era correcto lo que estaba a punto de hacer? ¿Sería demasiado cruel? Pero inmediatamente le vinieron a la mente todas las humillaciones que había soportado en 6 años de matrimonio. Todas las burlas, todos los comentarios despectivos, todas las veces que él la había hecho sentir inútil. Y, por supuesto, aquella noche en el restaurante, cuando la había humillado públicamente delante de sus colegas y amigos. Una mujer como tú debería estar agradecida de que te haya mirado. Aquellas palabras, pronunciadas por él aquella noche, fueron la gota que colmó el vaso. No, ella no tenía dudas.
Darron se merecía lo que estaba a punto de ocurrir esta noche. Briar se levantó de la cama en silencio y fue a la cocina a preparar el desayuno. Como siempre, huevos revueltos con bacon y café para Darron. Era su ritual matutino habitual, y hoy no quería cambiar nada. Nada iba a levantar sospechas. Cuando Darron entró en la cocina, Briar ya estaba sentada a la mesa, sorbiendo su té. Parecía excitado, lleno de energía, como un hombre que espera que sucedan grandes cosas. «Hoy es el gran día», dijo sentándose a la mesa. «Wilfred ha prometido que después de mi presentación se decidirá el puesto de director de operaciones internacionales. Eso es subir 2 niveles. ¿Te lo imaginas?». Briar sonrió, intentando parecer interesada y comprensiva. «Eso es maravilloso. Me alegro mucho por ti». «Por nosotros», la corrigió Darron, como hacía siempre. «Es un ascenso para los dos. Con el nuevo sueldo, podremos permitirnos una casa en Woodside Estates, quizá incluso un yate para los fines de semana». Briar asintió sin decir palabra. Sabía que nosotros en la mente de Darron siempre significaba yo. Nunca le preguntaba qué quería, cuáles eran sus sueños y planes. No le interesaba su visión del futuro juntos. «Quiero que tengáis una cena especial esta noche», continuó Darron sin darse cuenta de su silencio. «Invita a Wilfred y Elizabeth, a Knox y a algunas otras personas clave. Tenemos que aprovechar el éxito, ¿sabes?». «Por supuesto», respondió Briar. «Yo lo organizaré todo. ¿Cuántas personas esperamos?». 10 o 12. Darron terminó de desayunar y se levantó de la mesa. «Te enviaré por correo electrónico la lista exacta. Y no escatimes en vino. La ocasión de esta noche lo merece». Le dio un rápido beso en la mejilla, un gesto que últimamente era poco frecuente, y se marchó para prepararse para el trabajo. En cuanto la puerta del dormitorio se cerró tras Darron, Briar sacó el teléfono y envió un mensaje rápido a Tamsin. «Esta noche». La respuesta fue un lacónico emoticono de pulgar hacia arriba. El plan era sencillo, pero requería una coordinación precisa. La presentación de Darron ante la junta directiva debía tener lugar a las 11 de la mañana. A las 10:30, un sobre anónimo con documentos que demostraban sus maquinaciones debía estar en la mesa de cada miembro del consejo. Además, se enviaron copias al Departamento de Auditoría Interna, al Departamento Jurídico y a Wilfred Preston personalmente. Briar no iba a entregar personalmente estos sobres. Ese papel lo asumió el hermano de Tamsin, Ewan, que tenía una relación comercial con Nord Stream Industries y podía entrar en el edificio de la empresa sin impedimentos. Elizabeth Preston también estaba en el plan. Debía asegurarse de que los documentos llegaran a tiempo a sus destinatarios y no fueran ignorados. Cuando Darron se fue a trabajar, Briar comenzó la siguiente parte de su plan. Sacó la carta ya escrita y la colocó sobre la mesa de la cocina, donde Darron estaría seguro de verla cuando llegara a casa. Luego recorrió la casa, comprobando por última vez si había olvidado algo importante. En el dormitorio se detuvo un momento ante la fotografía que había en la mesilla de noche. La foto de su boda. Jóvenes, sonrientes, llenos de esperanza. ¿Cuándo se había torcido todo? ¿O tal vez todo había sido una mentira desde el principio y ella no quería verlo? Briar cogió la foto, la sacó del marco y la metió en el bolso. No por sentimentalismo, sino como recordatorio de cosas que debía evitar en el futuro. Señales que había ignorado, banderas rojas en las que había decidido no fijarse. A las 10, Briar recibió un mensaje de Ewan. Entregado. Todo iba según lo previsto. Se imaginó los sobres de documentos sobre las mesas de los directores, esperando a ser abiertos. Imaginó las caras de aquellos hombres cuando vieron las pruebas de la corrupción en su empresa. Imaginó la cara de Darron cuando, en lugar del ascenso esperado, recibiera acusaciones de fraude y corrupción. Extrañamente, no sintió ningún regodeo, solo tristeza y fatiga, y tal vez un poco de alivio porque todo acabaría pronto. A las 10:30, Briar paró un taxi y salió de la casa en la que había vivido 6 años. No miró atrás. El taxi la llevó al centro, al edificio de Nord Stream Industries, un rascacielos de cristal que reflejaba las nubes. Briar no tenía intención de entrar. Encontró una cafetería al otro lado de la calle, pidió un café y se sentó junto a la ventana que daba a la entrada principal del edificio de oficinas. A las 11 en punto sonó su teléfono. Era Elizabeth. «Todo va según lo previsto», dijo sin preámbulos. «Se han revisado los documentos. La presentación se ha cancelado.
Darron ha sido convocado al despacho de Wilfred. Gracias, respondió Briar. Manténgame informada, por favor. Desconectó y continuó su vigilancia. Por fuera Briar estaba tranquila, pero por dentro todo temblaba de tensión. Una parte de ella aún no podía creer que aquello estuviera ocurriendo de verdad, que se hubiera atrevido a ir contra Darron, a arruinar su carrera, a cambiar su vida. El tiempo pasaba lentamente. Briar pidió un segundo café, luego un tercero. Las visitas iban y venían, y ella seguía sentada junto a la ventana, sin apartar los ojos de las puertas del edificio de oficinas. A las 13:20 volvió a sonar su teléfono. Esta vez era Iwan. Acaba de terminar una reunión de emergencia del Consejo de Administración, le informó. La decisión está tomada. Darron Turnblade ha sido suspendido a la espera de una investigación interna. El departamento jurídico ya está preparando un informe policial. Briar respiró hondo. Así que las cosas están sucediendo de verdad. ¿Dónde está Darron ahora?, preguntó. Sigue en el edificio, que yo sepa, respondió Iván. Está siendo interrogado por los departamentos jurídico y de seguridad, pero lo soltarán pronto. Aún no tienen motivos oficiales para retenerlo. Gracias, Iván. Por todo. De nada, dijo sinceramente. Nadie se merece por lo que has pasado. Después de la llamada, Briar envió un mensaje de texto a Reed Holloway, periodista, con una palabra. Es la hora. Era la señal para publicar un artículo sobre una trama de corrupción en Nord Stream Industries. A las 14:30, Briar vio lo que había estado esperando. Darron salía del edificio de la empresa. Incluso desde lejos, era evidente que estaba furioso. Su postura, habitualmente impecable, estaba descompuesta, y caminaba con pasos rápidos y enérgicos, mirando a su alrededor de vez en cuando como si esperara que lo persiguieran. En sus manos había una caja, al parecer con objetos personales del estudio. Darron subió a su coche y se marchó. Briar sabía que se dirigía a casa, donde solo encontraría el vacío y su carta. Pagó el café y salió de la cafetería. Ahora tenía que llegar al piso de Elizabeth, que iba a ser su nuevo hogar en un futuro próximo. Pero antes decidió pasar por la pastelería para contarle a Tamsin las últimas novedades. Dulces Sueños la recibió con la calidez y el aroma familiares de los productos recién horneados. Tamsin estaba detrás del mostrador atendiendo a un cliente. Cuando vio a Briar, le hizo un gesto con la cabeza hacia la trastienda, indicándole que hablaría con ella allí en un minuto. «¿Qué tal?», preguntó Tamsin cuando se quedaron a solas. «¿Cómo te ha ido?». Briar relató brevemente los acontecimientos de la mañana. Tamsin escuchó atentamente sin interrumpirla. «¿Y ahora qué?», preguntó cuando Briar hubo terminado. «Ahora empiezo una nueva vida», respondió Briar con sencillez. «Sin Darron, sin miedo, sin la constante sensación de que no soy lo bastante buena». Tamsin la abrazó con fuerza. «Estoy orgullosa de ti. Lo que has hecho requiere un coraje tremendo». Briar sonrió, pero había lágrimas en sus ojos. «No me siento valiente, más bien desesperada». «A veces es lo mismo», dijo Tamsin con sabiduría. «Lo importante es que hiciste lo que tenías que hacer». Hablaron un rato sobre el futuro. Tamsin prometió visitar a Briar todos los días, para ayudarla a instalarse. Incluso bromearon con que ahora, sin un marido controlador, Briar podría por fin volver a su sueño de abrir su propia cafetería. «El viejo Greenwood no rejuvenece», comentó Tamsin. «Ha dicho varias veces que le gustaría vender la panadería y jubilarse. Quizás sea su oportunidad». Briar negó con la cabeza. «Es demasiado pronto para pensar en eso. Primero tenemos que pasar los próximos días». Cuando Briar llegó por fin al piso de Elizabeth, eran casi las 16. El piso era un acogedor estudio con grandes ventanas y un interior minimalista pero confortable. Había cuadros en las paredes, obviamente de la propia Elizabeth, en su mayoría paisajes y abstracciones en colores pastel. Briar dejó sus cosas, se duchó y se sentó en el sofá con una taza de té para calmarse y ordenar sus pensamientos. Había sido un día estresante, y ahora que todo había terminado, sentía un extraño vacío en su interior. Su teléfono sonó varias veces. Darron, por supuesto, no había contestado. También le había enviado varios mensajes cada vez más airados y amenazadores. «¿Dónde estás? Tenemos que hablar. Ahora. Sé que esto es obra tuya. Te vas a arrepentir. Contéstame, maldita sea. Te encontraré donde quiera que estés». El último mensaje hizo que Briar se estremeciera.
¿Y si Darron realmente está tratando de encontrarla? ¿Y si no solo es peligroso emocionalmente, sino también físicamente? Llamó a Evian para compartir sus preocupaciones. No te preocupes, la tranquilizó. La dirección del piso solo la conocemos Tamsin, Elizabeth y yo. Darron nunca adivinaría que te busca aquí. Además, ahora mismo tiene problemas mayores que tratar contigo. ¿Cuáles son?, preguntó Briar. El artículo de Reid acaba de salir en internet, dijo Ewan, y ya está empezando a difundirse por las redes sociales. Además, me acaban de informar de que la policía ha obtenido una orden de registro para tu casa. Están buscando más pruebas de su fraude financiero. Briar sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Esto se estaba poniendo muy serio, mucho más de lo que ella había imaginado en un principio. No quería llegar tan lejos, dijo en voz baja. Solo quería alejarme de él y vengarme un poco. Venganza por lo que me había hecho. Lo entiendo, dijo Ewen en voz baja. Pero Darron infringió la ley. Robaba a la empresa, aceptaba sobornos. Eso tiene un castigo. Tú solo has acelerado lo inevitable. Después de hablar con Ewan, Briar abrió su portátil y encontró el artículo de Reed Holloway. El titular decía, Trama de corrupción en Nord Stream Industries. Cómo un alto ejecutivo defraudó a la empresa y a los accionistas. El artículo era contundente, sin ambajes. Detallaba el esquema de Darron, extractos de documentos que Briar proporcionó a Reed, los nombres de los intermediarios, los importes de las comisiones, las fechas de las transferencias. Todo estaba allí. Briar leía y no podía creer que todo fuera cierto. Que el hombre con el que había vivido 6 años fuera capaz de un fraude tan sistemático. La última hora de la tarde, otras publicaciones se habían hecho eco del escándalo de Nord Stream Industries. Algunos artículos mencionaban el nombre de Darron, otros simplemente se referían a un empleado de alto rango. En cualquier caso, su reputación en el mundo de los negocios estaba arruinada. A las 18:30, Elizabeth llamó. ¿Te encuentras bien?, preguntó sin preámbulos. Sí, gracias, respondió Briar. El piso es muy acogedor. Gracias por dejar que me quede aquí. De nada, dijo Elizabeth. Te llamo para darte las últimas noticias. Wilfred acaba de llamar a casa. Está furioso. Resulta que Darron no solo defraudó a la empresa con aquellos envíos, sino que intentó inculpar al propio Wilfred, afirmando bajo interrogatorio que actuaba siguiendo órdenes directas suyas. Briar se quedó sin aliento. ¿De verdad dijo eso? Sí, confirmó Elizabeth, pero nadie le creyó. Wilfred tenía una reputación intachable, y Darron, bueno, ahora su palabra era barata. Hablaron unos minutos más. Elizabeth se ofreció a pasar mañana para enseñarle a Briar el barrio y las tiendas cercanas. Briar aceptó agradecida. Al anochecer, Briar se sentó junto a la ventana con una taza de té, contemplando las luces de la ciudad. Una extraña sensación de libertad y soledad la invadió. Por primera vez en años estaba completamente sola, sin control, sin críticas, sin necesidad de complacer a nadie. Era aterrador y delicioso al mismo tiempo. A las 21 en punto, volvió a sonar su teléfono. Esta vez era un número que no estaba en sus contactos. Briar dudó, pero decidió contestar. Diga, Briar. La voz era femenina y vagamente familiar. Sí, soy yo. ¿Quién habla? Soy Rowan, la esposa de Quincy Orson. Nos conocimos en aquella cena. Sí, claro, dijo Briar, sorprendida por la llamada. ¿Qué ocurre? Solo quería decir... Rowan guardó silencio un momento. He visto las noticias, lo de tu marido y lo que estaba haciendo, y pensé que tal vez necesitabas algo de apoyo. Briar se sintió conmovida por aquella inesperada muestra de preocupación. Gracias, eres muy amable. Solo quiero que sepas que no todo el mundo te juzga, continuó Rowan. Algunos de nosotros, que vimos cómo te trató Darron aquella noche, lo entendemos. Hablaron un poco más, y Rowan sugirió que se reunieran la próxima semana para tomar un café. Briar aceptó, aunque no estaba segura de ir a esa reunión. Después de su conversación con Rowan, Briar volvió a sentarse junto a la ventana. No dejaba de pensar en Darron. ¿Dónde estaba ahora? ¿Qué estaba haciendo? ¿Lo había detenido la policía? ¿Habría leído su carta? En la carta no había disculpas ni explicaciones, solo un claro aviso de que se marchaba y no volvería. Y una frase en la que llevaba pensando mucho tiempo.
Una mujer como yo se merece algo mejor que una vida con un hombre como tú. Una versión parafraseada de sus propias palabras, lanzadas a la cara de ella aquella noche en el restaurante. Al caer la noche, Briar recibió otra llamada, de Ewan. Tengo noticias, dijo. La policía acaba de detener a Darron. Los cargos son graves. Fraude, soborno comercial, evasión de impuestos. Al parecer, lo que encontramos era solo la punta del iceberg. Briar sintió que se le hundía el corazón. A pesar de todo lo que Darron había hecho, no quería que acabara en la cárcel. Solo quería la libertad para ella y un castigo justo para él. ¿Qué pasará ahora?, preguntó. Lo más probable es que se celebre un juicio, respondió Iván. Pero eso llevará tiempo. Mientras tanto, probablemente saldrá bajo fianza. Entonces será libre, dijo Briar en voz baja. Y loco de remate. No te preocupes por tu seguridad, le aseguró Ewan. Ya he hablado con un abogado. Mañana pediremos una orden de protección. Darron tendrá prohibido acercarse a ti. Después de hablar con Ewan, Briar no pudo dormir en mucho tiempo. Los acontecimientos del día se repetían una y otra vez en su mente. Recordó la cara de Darron al salir del edificio de la empresa, sus mensajes airados, la noticia de su detención. Extrañamente, no sintió ninguna sensación de triunfo o satisfacción. Solo fatiga y una extraña desolación, como si algo más hubiera desaparecido junto con su odio a Darron, una parte de sí misma, una parte de su vida, 6 años que nunca podría recuperar. Pero había otro sentimiento que se abría paso entre el cansancio y la tristeza, la esperanza. Esperanza de que ahora que Darron estaba fuera de su vida, podría ser la mujer que siempre había querido ser, fuerte, independiente, fiel a sí misma. Con ese pensamiento, Briar se durmió por fin, sin temer el mañana por primera vez en mucho tiempo. 8 meses pasaron volando como un día. Briar Oaks, ahora Oaks de nuevo, no Turnblade, estaba detrás del mostrador de su pequeña cafetería, Dulce Vida, y observaba a los clientes que tomaban café tranquilamente y disfrutaban de sus especialidades pasteleras. La mañana de diciembre era clara pero helada. Fuera de las ventanas de la cafetería, los copos de nieve se arremolinaban lentamente, pero dentro todo era cálido y acogedor. La chimenea de la esquina crepitaba, sonaba música tranquila y se respiraba el aroma de la canela, el chocolate y el café recién hecho. A Briar le encantaban los momentos así, cuando podía detenerse, mirar a su alrededor y darse cuenta de lo mucho que había cambiado su vida en los últimos meses. ¿Cuánto había cambiado ella misma? Tras el descubrimiento y la detención de Darron, los acontecimientos se habían precipitado. Durante las primeras semanas, Briar había vivido en el piso de Elizabeth, sin salir casi nunca, temerosa de encontrarse con su exmarido o con conocidos comunes. Pero poco a poco el miedo fue desapareciendo, dando paso a una cautelosa esperanza de una nueva vida. Darron salió bajo fianza 3 días después de su detención. Como Yvain había previsto, intentó ponerse en contacto con Briar, primero a través de llamadas y mensajes de texto, luego a través de conocidos comunes. Pero la orden de protección que Briar obtuvo con la ayuda de Ivan y el apoyo de sus amigos la ayudaron a mantener las distancias. El divorcio finalizó rápidamente. Darron, inmerso en problemas legales, no tenía tiempo para disputas sobre el reparto de bienes. Además, la mayor parte de sus bienes comunes habían sido embargados en el marco de la investigación de su fraude financiero. Briar no tenía derecho a nada, salvo a sus pertenencias personales y a la pequeña cantidad que había aportado a la compra de su casa con sus ahorros. El trabajo en la pastelería Sweet Dreams seguía siendo su ancla en un tormentoso mar de cambios. El viejo Greenwood, al enterarse de su situación, no solo le mantuvo el puesto, sino que le aumentó el sueldo y la nombró panadera mayor. Pero el verdadero punto de inflexión en su suerte se produjo 3 meses después de su ruptura con Darron, cuando Greenwood anunció su decisión de retirarse y vender la panadería. «Soy viejo», dijo frotándose las articulaciones artríticas. 72 años es edad suficiente para dedicar el resto de su vida a pescar, en lugar de levantarse a las 4 de la mañana todos los días. A Briar le entristeció la noticia. Adoraba Sweet Dreams y no podía imaginarse trabajando para un nuevo propietario que tal vez quisiera cambiarlo todo. Y entonces ocurrió un milagro. O mejor dicho, no un milagro, sino la realización de un plan largamente preparado.
Elizabeth Preston, con quien Briar había entablado una relación casi amistosa, le ofreció asociarse con ella. Siempre he querido invertir en algo real, explicó. Carey, no en acciones ni bonos, sino en un negocio que hiciera feliz a la gente. Una panadería sería perfecta. Yo pongo el dinero y tú pones tu talento y experiencia. Así fue como Sweet Dreams fue sustituido por Sweet Life, una cafetería más grande con un menú ampliado y un nuevo interior, pero con el mismo enfoque sincero de la repostería y el servicio al cliente. Briar se convirtió en copropietaria y gerente. Esto requería nuevas habilidades y conocimientos, que aprendió con entusiasmo haciendo cursos de gestión empresarial y marketing. Su vida no solo se transformó profesionalmente. Tras unos meses en el piso de Elizabeth, Briar encontró su propio hogar, un piso pequeño pero luminoso en el barrio de Oakland, al otro lado de la ciudad, frente a la antigua casa de ella y Darren. Su aspecto también había cambiado. Por primera vez en años, Briar se permitió cuidar su aspecto, no por miedo a las críticas de Darren, sino por su propio placer. Se cortó el pelo, se lo tiñó de un tono más oscuro con tintes rojizos, perdió peso con clases regulares de yoga y renovó su vestuario, eligiendo lo que le gustaba en lugar de lo que no la hacía parecer demasiado gorda, según su exmarido. Pero los cambios más significativos se produjeron en su interior. Briar ya no se estremecía ante los ruidos repentinos, ya no se disculpaba automáticamente por cualquier nimiedad, ya no cotejaba cada una de sus decisiones con la voz imaginaria de Darren en su cabeza. Estaba aprendiendo a confiar en su juicio, a afirmar sus límites y, lo más importante, a valorarse a sí misma. Tamsin, que se había convertido en su mano derecha en el café, a menudo se burlaba de ella por estos cambios. Ahora eres como una mariposa saliendo del capullo, le decía. A veces ni siquiera te reconozco. La Briar callada e intimidante que conocí se ha convertido en una mujer de negocios segura de sí misma. Briar le devolvió la risa, aunque se dio cuenta de que Tamsin tenía razón. Había cambiado, y para mejor. Intentó no pensar en Darren. Por lo que sabía por las noticias y las conversaciones ocasionales con Elizabeth, sus asuntos iban de mal en peor. El juicio se alargaba, pero las perspectivas eran sombrías. La fiscalía había reunido pruebas suficientes para condenarlo, y la mayoría de los expertos coincidían en que no podría evitar una pena de prisión. North Stream Industries presentó una demanda civil contra él por daños y perjuicios. Su reputación en el mundo de los negocios estaba arruinada. Sus amigos se habían alejado, sus perspectivas laborales menguaban. Briar no sintió ningún regodeo al conocer la noticia, solo una tranquila satisfacción porque se había hecho justicia, y algo de pesar porque el hombre al que una vez había amado había resultado ser tan moralmente corrupto. Aquella mañana de diciembre, de pie tras el mostrador de su cafetería, Briar reflexionó sobre estos cambios y el camino que había recorrido. Tamsin interrumpió sus cavilaciones, acercándose con una bandeja de pasteles de Navidad recién horneados. «Tierra, Briar», dijo bromeando. «¿Estás otra vez en las nubes?» «Estoy pensando en cómo han cambiado las cosas», sonrió Briar mientras ayudaba a colocar los pasteles en la vitrina. «Para mejor», dijo Tamsin con seguridad. «Sin duda, para mejor». Briar asintió, incapaz de estar en desacuerdo. Incluso los momentos más difíciles de los últimos meses, las noches en vela, el miedo a lo desconocido, las dificultades económicas, eran 1000 veces mejores que los años de humillación y control que había soportado en su matrimonio con Darren. Hacia el mediodía, la gente empezó a reunirse en la cafetería. La hora del almuerzo atraía a oficinistas de los edificios vecinos. Briar y Tamsin apenas tuvieron tiempo de atender a todo el mundo. La asistente recién contratada, una joven llamada Lilith, también trabajaba duro. Hacia las 2 de la tarde, cuando el flujo de clientes empezaba a disminuir, Briar decidió tomarse un descanso y tomar un café. Se sentó en una mesa junto a la ventana, observando a los transeúntes y disfrutando de un raro momento de calma. De repente, una figura familiar le llamó la atención en la acera de enfrente. Un hombre alto con un abrigo raído caminaba despacio junto a los escaparates, deteniéndose de vez en cuando a mirar la mercancía expuesta. Algo en su postura, en la forma de sostener la cabeza, le resultaba familiar a Briar. Y cuando el hombre se volvió para cruzar la calle,
Lo reconoció. Darron. El corazón de Briar dio un vuelco y luego latió con más frecuencia. Se apartó instintivamente de la ventana, aunque sabía que apenas se la veía desde la calle. Dentro había mucha luz, pero fuera estaba oscureciendo, y el cristal debía reflejar la luz interior como un espejo. Darron parecía diferente, desplomado con las mejillas hundidas y ojeras. Su corte de pelo, antaño inmaculado, había vuelto a crecer y parecía desaliñado, su caro abrigo raído y aparentemente poco ligero para el frío de diciembre. Se detuvo justo delante de la cafetería, mirando el cartel y el menú de la entrada. Briar se quedó paralizada sin saber qué hacer. ¿La reconocería si entrara? ¿Qué le diría? ¿Qué le diría? Pero Darron no entró. Permaneció de pie unos segundos más. Luego se dio la vuelta y siguió caminando por la calle, encorvado y metiéndose las manos en los bolsillos. Briar exhaló, dándose cuenta ahora de que había estado conteniendo la respiración todo el tiempo. Tamsin, al darse cuenta de su tensión, se acercó a la mesa. ¿Va todo bien? Parece como si hubieras visto un fantasma. Casi, respondió Briar en voz baja. Darron pasaba por allí. Miró el café, pero no entró. Tamsin se puso alerta al instante. ¿Te ha visto? ¿Te ha reconocido? Briar negó con la cabeza. No lo creo. Se quedó fuera y miró el cartel. Luego se fue. ¿Quizá te estaba siguiendo? Había preocupación en la voz de Tamsin. ¿Quizás sabe que trabajas aquí? No lo sé, dijo Briar, frunciendo el ceño. Pero es poco probable. No tenemos más conocidos que Elizabeth, y ella nunca se lo diría. Además, ni siquiera miró dentro. Solo leyó el menú y se fue. Tamsin no parecía convencida. Aún así, ten cuidado. ¿Sigue en vigor la orden de protección? Sí, durante otros 3 meses, asintió Briar. Pero no creo que sea una amenaza. Parecía derrotado. El resto del día transcurrió con la rutina habitual, pero los pensamientos sobre el encuentro con Darron nunca abandonaron a Briar. Reflexionó sobre cómo había cambiado su vida desde la exposición y sobre cómo habría sido su propio destino si no hubiera encontrado fuerzas para marcharse. Por la noche, después de cerrar el café, Briar envió a Tamsin y a Lilith a casa, mientras ella se quedaba hasta tarde para revisar la caja y pedir comida para el día siguiente. Cuando hubo terminado, salió, cerró la puerta con cuidado y se dirigió a la parada del autobús. Su piso estaba a 20 minutos, y entonces volvió a verle. Darron estaba de pie al otro lado de la calle, apoyado en una farola y mirando directamente a la cafetería. Cuando Briar salió, se enderezó como si pretendiera cruzar la calle y acercarse a ella. El primer instinto de Briar fue correr, pero reprimió ese impulso. No, no volvería a huir. No había hecho nada malo. Era Darron quien debía sentir vergüenza y miedo, no ella. Permaneció inmóvil, mirándole fijamente desde el otro lado de la calle. No les separaban más de 30 metros, lo bastante cerca para verse las caras, pero demasiado lejos para hablar. Darron la miró fijamente durante unos segundos, y Briar vio que su expresión pasaba de la esperanza a la confusión, y luego a la incertidumbre. No la reconocía. El nuevo peinado, la ropa diferente, la pérdida de peso, todo aquello la diferenciaba de la Briar que él conocía. Finalmente apartó la mirada, sacudió la cabeza y se alejó lentamente, encorvándose aún más que el día anterior. Briar lo vio marchar, sintiendo una extraña mezcla de emociones. Alivio por no haberse enfrentado, satisfacción porque no la había reconocido, y un repentino y vago pesar porque aquel hombre destrozado había sido una vez el centro de su universo. Esperó a que Darron desapareciera al doblar la esquina antes de dirigirse a la parada de autobús. Por el camino, se preguntó qué le había traído hasta su cafetería. ¿Fue una coincidencia? ¿O se había enterado de que ella trabajaba aquí y había venido? ¿Por qué? ¿Para disculparse? ¿A amenazar? ¿Para pedir ayuda? Nunca sabría la respuesta y, francamente, no quería saberlo. De vuelta en casa, Briar se dio un baño caliente, preparó té y se sentó en su sillón favorito junto a la ventana. El piso era pequeño pero acogedor, paredes claras, muebles minimalistas, muchas plantas y libros. Un verdadero hogar, diseñado a su gusto y para su comodidad. Pensó en Darron y en ella,
en cómo sus destinos se habían entrelazado y en lo abruptamente que se habían separado. Él lo había perdido todo: trabajo, reputación, dinero, respeto. Ella lo había ganado todo: libertad, confianza, una nueva vida, nuevas oportunidades. No era regodeo. Briar no deseaba el mal a Darron, ni se alegraba de su caída, pero no podía dejar de reconocer cierta justicia en la forma en que habían salido las cosas. Él había creado su propio destino con sus acciones, tanto profesionales como personales. Durante los días siguientes, Briar estuvo alerta, esperando a ver si Darron reaparecía en la puerta del café. Pero no vino. Tal vez fuera realmente una coincidencia, o tal vez se diera cuenta de que su presencia no era bienvenida y decidiera mantenerse alejado. En cualquier caso, la vida siguió. El café prosperó, sobre todo en vísperas de Navidad, cuando la gente buscaba un lugar acogedor donde calentarse y disfrutar de unos dulces. Briar trabajaba sin descanso, creando nuevas recetas y perfeccionando las antiguas. Una semana antes de Navidad, Elizabeth se dejó caer por el café con una noticia inesperada. Darron ha llegado a un acuerdo con la fiscalía, anunció mientras se retiraban a la trastienda. Se declaró culpable a cambio de una sentencia más leve: 3 años de cárcel en lugar de los 10 posibles. Briar asintió, aceptando la información. ¿Se acabó entonces? Sí, confirmó Elizabeth. La vista para dictar sentencia tendrá lugar después de Año Nuevo. Pero es una formalidad. Pensé que debías saberlo. Gracias, dijo Briar con sinceridad. Es un alivio, en cierto modo, saber que este capítulo está cerrado. Hablaron un poco más del negocio de la cafetería, de los planes para las vacaciones, de la nueva exposición de los cuadros de Elizabeth que se inauguraría en enero. Ninguno de los dos volvió a mencionar a Darron. Se había convertido en un fantasma del pasado, un recuerdo desagradable que se desvanecía poco a poco, perdiendo su poder. Por la tarde, después de que cerrara el café, Briar decidió dar un paseo, a pesar de la helada. La ciudad estaba decorada para la Navidad: guirnaldas en los árboles, escaparates festivos, Papás Noel recogiendo donativos en las esquinas. La rodeaba una atmósfera de alegría y expectación. Caminó, saboreando el momento, sintiéndose parte de este mundo festivo, parte de una vida que continúa, pase lo que pase. En el escaparate de una juguetería, Briar se detuvo, atraída por una hermosa composición navideña. Las figuras mecánicas se movían, representando escenas de diversión invernal. Patinar sobre hielo, hacer un muñeco de nieve, decorar un árbol de Navidad. Al contemplar estas réplicas en miniatura de gente feliz, Briar se dio cuenta de repente de que, por primera vez en años, era realmente libre. No solo de Darron, sino también del miedo, de la inseguridad, del deseo constante de agradar, de ser lo bastante buena a los ojos de los demás. Ahora vivía para sí misma, con sus propias reglas, según sus propios valores. Y eso era realmente liberador. De camino a casa, Briar pasó por el parque donde Darron y ella habían paseado una vez, cogidos de la mano y soñando con el futuro, al principio de su relación. Entonces se había sentido esperanzada, creyendo que había encontrado al hombre con el que pasaría el resto de su vida. Ahora, mirando los caminos y bancos cubiertos de nieve, no sentía tristeza ni arrepentimiento, solo una tranquila aceptación de que algunos sueños no se hacen realidad, y eso está bien. En su lugar surgen otros nuevos, quizá más realistas, pero no menos hermosos. Sus nuevos sueños eran más modestos: desarrollar una cafetería, quizá abrir otra, viajar cuando tuviera ocasión, seguir aprendiendo y creciendo como persona. Y tal vez algún día conocer a un hombre que la respetara, que apreciara su fuerza en lugar de intentar doblegarla. Pero aunque eso no ocurriera, Briar sabía que estaría bien. Había aprendido a ser feliz por sí misma, sin necesidad de la aprobación o la presencia de nadie. Cuando llegó a casa, hizo algo que no había hecho en mucho tiempo. Sacó la foto de boda que había sacado de la casa el día que se fue. Una Briar joven y sonriente la miró desde la fotografía, ingenua, llena de esperanza y amor. «Eras más fuerte de lo que creías», le dijo Briar en voz baja a su yo del pasado, «y te merecías algo mejor». Volvió a guardar con cuidado la fotografía en el cajón. No la tiró. Era parte de su historia, una lección que nunca olvidaría.
pero ya no la tenía a la vista, como recordatorio del dolor y la humillación. Ahora la rodeaban otras fotos, de la inauguración de la cafetería, de la fiesta de cumpleaños de Tamsin, del viaje que ella y Elizabeth habían hecho a las montañas aquel verano. Imágenes de una nueva vida en la que no había lugar para Darren Turnblade. Briar durmió plácidamente aquella noche, sin pesadillas ni pensamientos inquietantes. Sabía que había elegido el camino correcto, y cada día estaba más convencida de ello. Al abrir la cafetería por la mañana, vio su reflejo en la puerta de cristal y sonrió. Briar Oaks le devolvía la mirada. Una mujer fuerte y segura de sí misma, preparada para un nuevo día y nuevas oportunidades. Una mujer que sabía lo que valía y que no permitiría que nadie la convenciera de lo contrario.